que en todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen. Jesús, te ofrezco mi corazón, mi latido continuo, todo mi amor, mi pequeña inteligencia, el respiro, la circulación de mi sangre, los movimientos, todo mi ser para enjugarte la sangre, y no solo de tu rostro, sino de toda tu santísima humanidad. Intento desmenuzarme en tantos pedazos por cuantas son tus llagas, tus dolores, tus amarguras, las gotas de sangre que derramas, para poner en todos tus sufrimientos donde mi amor, donde un alivio, donde un beso, donde una reparación, donde un compadecimiento, donde un agradecimiento, etcétera. No quiero que quede ninguna parte de mi ser, ninguna gota de mi sangre que no se ocupe de ti. Pero, ¿sabes, oh Jesús, qué recompensa quiero? Que en todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen, a fin de que, encontrándote en todo y donde quiera, pueda multiplicar mi amor. Y mirando en mí misma, veía en todas las partecitas de mi ser a Jesús todo entero dentro de una llama. Y esta llama decía amor. Y Jesús me ha dicho: he aquí que he contentado a mi hija, por cuantos modos se ha dado a mí, en otros tantos y triplicados modos me he donado a ella. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dícele ella: manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dícenle. Díceles Jesús: Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo: Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio, y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros,
El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 20, 26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. Yo era atentísima a todos los deberes. Escúchame, yo me encerré en el templo, y lo quiso el Señor para hacerme extender en mis actos que debía hacer en él el reino de la divina voluntad, para hacerme preparar el terreno con mis actos humanos y el cielo de la divina voluntad que debía formarse sobre este terreno a todas las almas consagradas al Señor. Yo era atentísima a todos los deberes que se acostumbraban a hacer en aquel lugar santo. Yo era pacífica con todos, jamás di amarguras, ni molestias a ninguno. Me sometía a los servicios más humildes. No le encontraba dificultad a nada, ni a barrer, ni a cocinar. Cualquier sacrificio era para mí un honor, un triunfo. Pero, ¿quieres saber por qué? Yo no veía nada. Todo para mí era voluntad de Dios. Así que la campanita que me llamaba era el fiat. Yo oía el sonido misterioso del querer divino que me llamaba en el sonido de la campanita. Y mi corazón se alegraba y corría para ir donde el fiat me llamaba. Mi regla era la divina voluntad. A mis superiores los veía como comandantes de un querer tan santo. Por eso, para mí, la campanita, la regla, los superiores, mis acciones, incluso las más humildes, eran alegrías y fiestas que me preparaba el fiat divino, que extendiéndose también fuera de mí, me llamaba a extender su voluntad para formar su reino en los más pequeños de mis actos. Y yo hacía como el mar, que esconde todo lo que posee y no deja ver otra cosa que agua. Así hacía yo. Escondía todo en el mar inmenso del fiat divino y no veía otra cosa que mar de voluntad divina. Y por eso todas las cosas me llevaban alegrías y fiestas. Mateo 20, 23. Díceles, mi copa, si la beberéis, pero sentarse a mi derecha o mi izquierda, no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Era el cáliz de la voluntad humana que contenía tal amargura y plenitud de vicios. Estaba pensando en las palabras de Jesús en el huerto cuando dijo: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero non mea voluntas, sea tua fiat. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, ¿crees tú que fue el cáliz de mi pasión por el cual decía al Padre: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz? No, absolutamente no.
Era el cáliz de la voluntad humana que contenía tal amargura y plenitud de vicios que mi voluntad humana unida a la divina sintió tal repugnancia, terror y espanto que grité: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Cómo es fea la voluntad humana sin la voluntad divina, la cual casi como dentro de un cáliz se encierra dentro de cada criatura. No hay mal en las generaciones del cual ella no sea el origen, la semilla, la fuente. Y yo, viéndome cubierto por todos estos males que ha producido la voluntad humana, frente a la santidad de la mía me sentía morir. Y habría muerto de verdad si la divinidad no me hubiera sostenido. Pero ¿sabes tú por qué agregué y por 3 veces: non mea voluntas sea tua fiat? Yo sentía sobre de mí todas las voluntades de las criaturas juntas, todos sus males, y a nombre de todas grité al Padre: no se haga más la voluntad humana en la tierra, sino la divina. La voluntad humana sea desterrada y la tuya reine. Así que desde entonces, y lo quise hacer desde el principio de mi pasión porque era la cosa que más me interesaba y la más importante, la de llamar a la tierra el fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra. Yo era el que a nombre de todos decía: non mea voluntas sea tua fiat. Desde entonces yo constituía la época del fiat voluntas tua sobre la tierra, y con decirlo por 3 veces. En la primera la impetraba, en la segunda la hacía descender, en la tercera la constituía reinante y dominadora. Y con decir non mea voluntas sea tua fiat, yo intentaba vaciar a las criaturas de su voluntad y llenarlas de la divina. Antes de morir, porque no me quedaban más que horas, yo quise contratar con mi Padre Celestial mi primera finalidad por la cual vine a la tierra: que la divina voluntad tomara su primer lugar de honor en la criatura. El sustraerse de la voluntad suprema había sido el primer acto del hombre y por lo tanto nuestra primera ofensa. Todos sus demás males entran en el orden secundario y yo debí primero realizar la finalidad del fiat voluntas tua cum in cielo, cos in terra, y después formar con mis penas la redención, porque la misma redención entra en el orden secundario. Es siempre mi voluntad la que tiene el primado sobre todas las cosas. Y si bien de los frutos de la redención se vieron los efectos, pero fue en virtud de este contrato que yo hice con mi Padre Divino, el que su fiat debía venir a reinar sobre la tierra, realizando la verdadera finalidad de la creación del hombre y mi finalidad primaria por la cual vine a la tierra, que el hombre pudo recibir los frutos de la redención. De otra manera habría faltado el orden a mi sabiduría. Si el principio del mal fue su voluntad, a esta debía yo ordenar y restablecer, reunir voluntad divina y humana. Y si bien
se vieron primero los frutos de la redención, esto dice nada. Mi voluntad es como un rey, que si bien es el primero entre todos, llega al último, precediéndolo por su honor y decoro sus pueblos, ejércitos, ministros, príncipes y toda la corte real. Así que, primero eran necesarios los frutos de mi redención para hacer encontrar la corte real, los pueblos, los ejércitos, los ministros, a la altura de la majestad de mi voluntad. Pero ¿sabes tú quién fue la primera en gritar junto conmigo? Non mea voluntas, sea tua fiat. Fue mi pequeña recién nacida en mi voluntad, mi pequeña hija que tuvo tal repugnancia, tal espanto de su voluntad, que temblorosa se estrechó a mí y gritó junto conmigo: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz de mi voluntad. Y llorando agregaste junto conmigo: non mea voluntas sed tua fiat. Si estuviste tú junto conmigo en aquel primer contrato con mi Padre Celestial, porque se necesitaba al menos una criatura que debía hacer válido este contrato. De otra manera, ¿a quién darlo? ¿A quién confiarlo? Y para volver más segura la custodia del contrato, te hice don de todos los frutos de mi pasión, formándolos a tu alrededor como un ejército formidable que mientras hace su cortejo real a mi voluntad, hace guerra encarnecida a la tuya. Por eso, ánimo en el estado en el que te encuentras. Quita el pensamiento de que yo pueda dejarte. Esto sería en menoscabo de mi querer, siendo que tengo el contrato de mi voluntad depositado en ti. Por eso estate en paz. Es mi voluntad que te prueba, que quiere no solo purificarte, sino destruir aún la sombra de tu voluntad. Por eso, con toda paz sigue el vuelo en mi querer. No te preocupes por nada. Tu Jesús hará de manera que todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ti hará resaltar mayormente mi voluntad y ensanchará en ti los confines de la mía en tu voluntad humana. Soy yo quien llevará la batuta en tu interior para dirigir todo en ti según mi querer. Yo no me ocupé de otra cosa, sino solo de la voluntad de mi Padre. Y como todas las cosas están en ella, por eso me ocupé de todo. Y si enseñé alguna oración, no fue otra, sino que la divina voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Pero era la oración que encierra todo. Así que yo no giraba sino solo en torno a la voluntad suprema. Mis palabras, mis penas, mis obras, mis latidos estaban llenos de voluntad celestial. Así quiero que hagas tú. Debes girar tanto en torno a ella hasta hacerte quemar por el aliento eterno del fuego de mi voluntad, de manera que pierdas cualquier otro conocimiento y no sepas otra cosa sino solo y siempre mi querer. Mateo 20, 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Los primeros delante a la majestad suprema.
De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 18, párrafo segundo. Hija mía, tú debes saber que los primeros delante a la majestad suprema son aquellos que han vivido en mi querer y que jamás han salido de mi voluntad. Mi mamá vino al mundo después de 4000 años, sin embargo, delante a Dios fue primero que Adán. Sus actos, su amor, están en el primer orden de las criaturas. Así que sus actos están primero que todos los actos de las criaturas, porque fue ella la más cercana a Dios, vinculada con los vínculos más estrechos de santidad, de unión y de semejanza, y con el vivir en nuestro querer, sus actos se volvían inseparables de los nuestros. Y como son inseparables, se vuelven los actos más cercanos, como cosas connaturales a su Creador. El primero y el después en nuestra voluntad no existen, sino todo es como acto primero. Por eso quien vive en mi voluntad, a pesar de que venga al último, es siempre antes que todos. Así que no se mirará la época en la cual las almas saldrán a la luz del tiempo, sino que se verá si la vida de mi voluntad ha estado en ellas como centro de vida reinante y dominante en todos sus actos, tal como reina y domina en el seno de la divinidad. Estas serán las primeras. Sus actos, hechos en nuestro querer, se elevarán sobre todos los actos de las otras criaturas, y todos quedarán detrás. Por eso, estas almas serán nuestra corona. Mira, conforme tú llamabas a mi mamá en mi querer para corresponderme en amor, adoración y gloria, mi querer os ha unido juntas, y el amor, la gloria, la adoración que hacía la soberana reina se han vuelto actos tuyos, y los tuyos se han vuelto actos de mi mamá. Mi voluntad todo ha puesto en común, y los unos se han vuelto inseparables de los otros, y yo oía en ti la voz de mi mamá, sentía su amor, su adoración, su gloria, y en mi mamá oía tu voz que me amaba, me adoraba, me glorificaba. Cómo me sentía feliz encontrar y sentir a la mamá en la hija y a la hija en la mamá. Mi voluntad une a todos y a todo. No sería verdadero vivir en mi querer ni obrar de mi voluntad si todo lo que a ella pertenece y todo su eterno obrar no lo concentra en el alma que en ella vive y donde tiene su reino y dominio. Si esto no fuera, el reino de mi voluntad sería un reino dividido, lo que no puede ser, porque mi voluntad une todo junto su obrar y de él hace un solo acto. Y si se dice que crea, redime, santifica y otras cosas, son los efectos de aquel solo acto que jamás cambia acción. Por eso quien vive en mi querer, su origen es eterno, inseparable de su Creador y de todos aquellos en los cuales mi voluntad ha tenido su reino y su dominio.
Mateo 20, 28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Mi voluntad debía servir a sí misma en las criaturas. Hija mía, mi voluntad quedó como vida obrante en cada cosa creada para que dominase libremente con su pleno triunfo. Voluntad mía, ¿cómo eres admirable? ¿Quién puede decir como tú que ha amado a las criaturas? Mi misma humanidad, oh, ¿cómo se queda atrás de ti? Yo quedo eclipsado en ti, y tú quedas en tu obrar que no tiene principio ni termina jamás. Estás siempre en tu puesto de dar vida a todas las cosas creadas para llevar tu vida a las criaturas. Oh, si todos conocieran lo que ella hace por ellas, cuánto ama a todas, cómo su soplo vital da vida a todas. Oh, cómo la amarían y todos estarían estrechados alrededor de mi eterno fiat para recibir la vida que les quiere dar. Pero sabes tú, hija mía, por qué mi supremo querer se dejó dominante y conmovida en todas las cosas creadas y en cada una de ellas a hacer su oficio distinto? Porque debía servir a sí mismo, a su misma voluntad que debía tener vida y dominio en la criatura, por lo cual había creado todas las cosas. Ahora, mi voluntad debía servirse a sí misma en las criaturas, y por eso se quedó más que noble reina en todas las cosas creadas, para hacer que nada le faltara a su realeza de reina en la criatura. No podía haber ningún otro que sirviera dignamente a mi voluntad, sino solamente mi misma voluntad. Ni se habría adaptado a hacerse servir por los siervos, porque ninguno habría tenido sus modos nobles y divinos para servirla. Ahora, escucha el gran dolor de mi suprema voluntad. Tú, que eres su hija, es justo que sepas los dolores de tu madre, de tu reina y de aquella que es tu vida. Ella en la creación hace de sierva a los siervos. Sirve a la voluntad humana porque la mía no reina en las criaturas. Cómo es duro servir a los siervos y por tantos siglos. En cuanto el alma se sustrae de la mía para hacer la suya, pone en servidumbre a mi voluntad en la creación. Por eso su dolor es grande. De reina hace de sierva. No hay quien pueda endulzar un dolor tan amargo. Si ella continúa estando en la creación a servir a los siervos, es porque espera a sus hijos. Espera que sus obras sirvan a los hijos de su eterno fiat, que haciéndola reinar y dominar en sus almas, la harán servir a su nobleza. Oh, si solo estos hijos le endulzaran un dolor tan prolongado y amargo, le enjugarán las lágrimas de tantos siglos de servidumbre. Le restituirán los derechos de su realeza. Por eso es tan necesario hacer conocer mi voluntad, lo que hace, lo que quiere, cómo ella es todo y contiene todos los bienes y su continuo dolor porque no la hacen reinar. Ahora, después de esto, mi mente quedó tan compenetrada por el dolor de la suprema voluntad
que continuando a estar delante a mi mente toda la creación, con sumo dolor mío veía a esta noble reina velada en cada una de las cosas creadas, que servía a todas las criaturas. Hacía de sierva en el sol, sirviéndolas con darles la luz y el calor. Hacía de sierva en el agua, con llevarla hasta los labios para quitarles la sed. Hacía de sierva en el mar, para llevar los peces. Hacía de sierva en la tierra, con darles los frutos, alimentos de todo tipo, flores y tantas otras cosas. En suma, en todas las cosas estaba velada con tristeza, pero no era decoroso para ella servir a las criaturas. Es más, era desconveniente para su nobleza de reina hacer de sierva a criaturas ingratas y perversas, que se servían de su servidumbre sin ni siquiera mirarla, sin decirle un gracias, ni retribuirla con alguna paga como se acostumbra a hacer con los siervos. ¿Quién puede decir lo que yo comprendía sobre este dolor tan prolongado e intenso del eterno Fiat? Pero mientras nadaba en este dolor, mi adorado Jesús ha salido de dentro de mi interior y estrechándome así, todo ternura me ha dicho: hija mía, así como es muy doloroso y humillante para mi suprema voluntad hacer de sierva a las criaturas que no la hacen reinar en ellas, tanto más se sentirá glorificada y feliz en quien la hará reinar. Mírala en ti, cómo es feliz de servirte. Ella reina en ti mientras escribes y se siente honrada, feliz de servirte al guiar tu mano mientras escribes, a fin de que pongas las palabras en el papel para hacerse conocer. Ella pone a servicio en tu mente su santidad para suministrarte las ideas, las palabras, los ejemplos más tiernos que se refieren a mi supremo querer, a fin de que se haga camino en medio de las criaturas para formar su reino. Ella sirve a tu vista para hacerte mirar lo que escribes, a tu boca para ponerte las palabras, a tu corazón para hacerlo palpitar de su mismo querer. ¡Qué diferencia! Ella es feliz de servirte porque se sirve a sí misma, sirve para formar su vida, sirve a su conocimiento, a su santidad, sirve para formar su reino. Mi querer reina en ti mientras rezas y te sirve con darte el vuelo en sí mismo para hacerte hacer sus actos y hacerte tomar posesión de sus bienes. Este modo de servir de mi querer es glorioso, es triunfante, es dominante y sufriría solo si el alma no se hiciera servir toda y en todo por él. Mateo 20, 26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús mío, beso tus santísimos pies y te suplico que nos perdones por tantos pasos y tantos caminos recorridos sin haber tenido una recta intención, por tantos que se alejan de ti
para ir en busca de placeres mundanos. Te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de separarme de ti, gritaré inmediatamente: Jesús, María, os encomiendo el alma mía. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.